A esta consideración bíblica, con y a través del hermano Frank, saludamos a todos los hermanos y hermanas, a todos los amigos por todo el mundo, los que se conectaron, muy de corazón los saludamos. Agradecemos por los deseos de bendición para esta emisión, los deseos que nos han alcanzado de parte de muchos hermanos de por todo el mundo. En el amor de Dios, con todos vosotros estamos relacionados, unidos. Que el Señor, a todos nosotros juntos, a través de su palabra, que nos bendiga. Quiero leer una palabra para la introducción de la segunda epístola de San Pedro, o de Pedro, digamos, primer capítulo, 4 a 11. Segunda de Pedro 1, de 4 a 11. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Le pedimos ahora al hermano Frank. Amados hermanos y hermanas, en el Señor, bienaventurados sed con la bendición del Dios Todopoderoso. Cuál palabra preciosa nos ha sido leída. En la predicación de Zúrich tomamos relación
a eso de que las epístolas o los apóstoles escribieron epístolas, cartas, y que las cartas deben ser leídas personalmente, dirigidas personalmente a nosotros. A esto volveremos en un instante. También yo quiero entregar todos los saludos. Hoy no enumeraré nombres, pero más que antes, de todos pueblos y lenguas, todos saludan y se alegran por poder tener esas emisiones. Dios realmente ha dado gracia por poderse seguir escuchando su palabra santa y valiosa. En mayo, este año, hemos llegado mirando a mayo 1946, cuando en San Francisco la ONU tomó la resolución de que Israel tenga un derecho en tener un propio Estado. Miremos al mayo 7, 1946, cuando el ángel del Señor se vino al hermano Branham, dándole la indicación precisa para su servicio. Miremos el 14 de mayo 1948, cuando Israel fue proclamado Estado, nación. Hermanas y hermanos, simplemente es poderoso, pues debíamos tener atención en esto, incluso cuando el higuero sea jugoso y tenga fruto, o sea jugoso, y en Osea 9 leemos que Dios había hallado a Israel como un higuero en el desierto, y después de todos estos miles de años, Israel volvió a estar en su tierra natal. Y el Señor no solo habló del tiempo, el final en general, en el cual hemos llegado, sino también en especial lo que concierne a Israel. Y por eso estamos agradecidos. A nosotros nos importa principalmente las promesas que Dios ha dado también en respecto a Israel. Y referiremos a esto. Hemos recalcado que Dios todo lo hace de acuerdo a su palabra y que Él primero da promesas y cuando habrá llegado el tiempo, Él cumple lo que Él ha prometido. Pero antes de entrar en esto, quiero entregar dos saludos importantes o especiales. Los primeros saludos de Burundi, de Bujumbura, simplemente poderoso, que el tiempo al final trae su fruto,
Toda una iglesia, toda una asamblea ha aceptado y recibido la palabra, el mensaje. Y en total, 625 hermanos y hermanas se han bautizado, se han dejado bautizar bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Esto también podemos dar testimonios de eso cada vez que la palabra de Dios también en nuestro tiempo no vuelve a él vacío y sin efecto, sino que hace aquello en aquellos los que la creen. La palabra hace y cumple aquello para lo cual ha sido enviada. Y luego escribe un hermano de Uganda al hermano Miro en Eslovaquia. Escribe una carta muy especial, un correo electrónico, y en él escribe de Moisés, de aquellos hombres de Dios, hasta el hermano Branham, el que era necesario para traer el mensaje. Y luego viene a la conclusión, llegando al hermano Frank, y le pido al hermano Borg que lo lea, no por causa mía, sino por causa vuestra, para que sepáis que no solamente nosotros aquí en Europa, sino que todo el mundo, desde un extremo al otro, ha escuchado el mensaje divino y de corazón lo creen. Permíteme decir también que los creyentes del mensaje del final no tendrían mensaje alguno que es libre de interpretaciones humanas, sino hubiera servicio del hermano Frank. Por la misericordia de Dios al hermano Frank instituyó por alimentar a sus hijos con un alimento puro, libre de interpretaciones humanas y en los límites de las Sagradas Escrituras. Al Señor nuestro Dios sea la gracia. Todos sabéis que antes de que se pueda ejecutar una comisión divina, el Señor debe haberlo dado, debe haber comisionado, comandado, debe haber precisado primeramente qué es lo que un siervo de Dios tendrá que hacer. Le ha dicho a Noé qué es lo que debía hacer y cómo lo debía hacer. A Moisés y a todos los profetas, Dios el Señor les dio indicaciones y tal como ese hermano lo recalca. También a Pablo y hasta el hermano Branham. No hubiese tenido él comisión divina, no hubiese habido un 11 de junio de 1933. Entonces la Escritura hoy aún no hubiese sido cumplida. He aquí os envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Siempre hemos entrado en esos temas bíblicos
Y precisamente lo que Dios por esta época ha anunciado y a aquellos hermanos, los que no lo pueden creer, les causa tantos problemas. Pero a nosotros, los que lo podemos creer, nosotros somos fortalecidos, siendo agradecidos por haber entendido, reconocido tiempo y hora. Y hermanas y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos leído esa cita bíblica, lo que nuestro Señor en Lucas 19, especialmente versículos 42 y 44, lo que ha dicho? ¿Cuántas veces lo hemos enfatizado? Cuando Él miró por encima de Jerusalén, llorando, lamentando, oh, que tú hubieras reconocido al tiempo tuyo lo que sirve a tu paz, pero ahora ha sido escondido a tus ojos, ha quedado escondido a tus ojos. Pensad, 4000 años aguardaron, esperaban, aguardaban, y el día del cumplimiento de toda esta profecía bíblica del Antiguo Testamento para la primera venida de Cristo, no la habían conocido y visto, entendido en su cumplimiento. Dios había enviado un mensajero, tal como Él lo había anunciado, profetizado. Una voz que clama fuertemente en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad una senda para nuestro Dios. Esto se había cumplido. El servicio de Juan el Bautista se había hecho, había sido cumplido. La cita de Malaquías 3 también se había cumplido. He aquí, envío a mi mensajero frente a mí, delante de mí, el que preparará mi camino. Había cumplimiento de la Escritura frente a sus ojos. Toda Israel, toda Jerusalén y Judea siguieron al Jordán, creyeron el mensaje y se bautizaron. Pero ¿qué lo que había con los fariseos, con los escribas, con los saduceos? ¿Qué con estos guías religiosos? Todo lo creyeron, lo que se encontraba escrito y lo que está escrito en Moisés, los libros de Moisés. Pero lo que Dios para esta época, esta parte del tiempo, había prometido, profetizado, no lo creyeron. Todo lo podían leer y repetir de los profetas, de los salmos, pero para aquello lo que en aquel entonces sucedió y se encontró cumpliéndose, no tuvieron entendimiento. No juzgo, pero yo lo digo en el nombre del Señor. Todos los hermanos por todo el mundo, hasta los movimientos carismáticos, todos pueden leer de toda la Biblia y pueden citar y leer. Pero si se trata de las promesas directas, precisas, concerniendo nuestro tiempo, entonces, como se dice en lo general, entonces se apaga la estufa, entonces se termina, entonces se enojan o lo rechazan porque no creen que Dios estas promesas de manera muy simple, sencilla, ha cumplido en nuestro tiempo.
Y tal como en aquel entonces Juan el Bautista pudo dar testimonio de ello, pues a él le fue dicho, en quien veas tú venir descendiendo el Espíritu, él es aquel que bautizará con Espíritu y fuego. ¿Qué es lo que sucedió en nuestro tiempo? Dios se preocupó de esto, de que fotógrafas de los gentiles tomaron fotos cuando la nube sobrenatural había descendido. Y pienso en especial en enero 1950, en Houston, Texas, cuando la columna de fuego apareció por encima de la cabeza del hermano Branham. Y sí, hasta este momento no se había podido creer, no se quiso creer, entonces hubiese estado este tiempo, ese momento en el cual Dios mismo se preocupa de eso, que la confirmación sobrenatural apareciera en el ámbito natural, pudiéndose grabar, tomar fotos de ella, de manera que todos, creyendo o no creyendo, que pudieran ver y que pudieron ver. Y nosotros entonces podemos decir con certeza de fe, Él, por encima de quien apareció descendiendo la nube sobrenatural, Él es aquel que Dios ha enviado con un mensaje antes de la segunda venida de Cristo, precediendo la segunda venida de Cristo. Así se le había dicho, y así muchas veces lo hemos repetido. El hombre de Dios, todas las enseñanzas bíblicas, de manera que está escrito que lo restauraría todo al estado original, que todas las doctrinas y enseñanzas no bíblicas que fueran echadas al lado, y que en la casa de Dios, en el reino de Dios y en la iglesia de Jesucristo, solo valga lo que al comienzo fue basado en la iglesia. Cada doctrina y enseñanza bíblica nuevamente ha sido revelada nuevamente, o sea, acerca de la deidad, el bautismo, la Santa Cena, elección, pecado original. En general, toda la obra de salvación de Dios, con todas las promesas, todo ha sido revelado claramente. Y por eso le estamos agradecidos de corazón que el Señor lo haya conducido de manera que de parte de Él había sido determinado por anunciar esta palabra revelada, santa, y llevarla a todo el mundo. Era su decisión, no la mía. Pero esto, lo que sucedió el 2 de abril de 1962, no solo el hermano Branham, el 3 de diciembre de 1962, no solo él ha confirmado frente a testigos, sino que Dios lo ha confirmado por todo el mundo, mundialmente. Y en la epístola de diciembre
lo hemos demostrado en todo el mundo, en todas las naciones y lenguas. La palabra ha sido anunciada, no porque concierne a mi persona. No puedo nada por eso de que el Señor con voz audible me ha llamado y me ha dado la misión. Pero miren al mapa mundial, hasta todo el mundo, al Ural, a Siberia, a donde querráis mirar, por favor, mirad otra vez al mapa mundial la palabra valiosa de Dios, que como mensaje del tiempo del final es denominado que tuvo que ser anunciado por todo el mundo, ya ha sido anunciado de parte de nuestro Señor. Eso es en Mateo 24, 14, y el Evangelio del reino de Dios será predicado y anunciado a todas lenguas, a todas las naciones. Esa no es decisión tomada por William Branham o yo. Es la decisión de Dios desde el comienzo. Y escuchadlo bien todos. En aquel entonces, al comienzo, cuando 2000 años atrás el Señor dio la comisión en Mateo 28, ya en Mateo 24 ha dicho lo que 2000 años después sucedería, acontecería. Eso es en nuestro tiempo, que su palabra original y su evangelio sería predicado a todo el mundo para testimonio. Hermanas y hermanos, hoy conscientemente pongo la pregunta que si Dios el Señor mira a nosotros, ¿debe acaso Él llorar, lamentar o se alegra acerca de nosotros? ¿Hemos aceptado y recibido y hemos sido obedientes en fe o hemos rechazado habiendo permanecido en falta de fe y falta de obediencia? ¿Concierne o es cierto para nosotros con respecto a nosotros? Vosotros, pueblo mío, separaos, no toquéis nada inmundo, y os recibiré, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Hemos todos nosotros recibido esa invitación divina y este llamado divino. Hemos escuchado esto, pueblo mío, propiedad mía, redimida por mi sangre. Vosotros habéis escuchado mi llamado, os habéis acercado a mí. El Señor no llama a un hombre, sino que, como ya lo hemos dicho, y debe repetirse claramente, realmente está escrito que la palabra emanada de mi boca no volverá sin efecto a mí, sino que no sea que ella habrá hecho aquello para lo cual la he enviado. No vuelve a mí vacía, ni al hermano Branham, sino que vuelve a Dios el Señor, que ha tomado su plan de salvación anunciado por los profetas. Y Pablo pudo decir, yo os he anunciado el
completo plan de salvación, consejo de salvación de Dios. Y lo mismo podemos decir nosotros en nuestro tiempo. Considerando nuestro tiempo, sí, hermanos y hermanos, por un lado estamos tristes por no poder acudir a las reuniones tal como en todos esos años que pasaron agradeciéndole juntos al Señor, leyendo y escuchando su palabra juntos. Pues aún está escrito, no dejéis vuestras reuniones, no abandonéis vuestras reuniones, tanto más que veáis acercándose el día. Pero asimismo podemos decir que los verdaderos hijos de Dios no han viajado a Krefeld cada primer fin de semana, aunque aquí a veces en los años pasados se han juntado por miles de personas, pero al mismo tiempo en todos los pueblos y en todas lenguas los verdaderos creyentes se han juntado. Y si ahora ya no podemos celebrar las reuniones como lo hemos acostumbrado, entonces déjeme acordar a un testimonio. Algunos días atrás tuve una llamada de parte de una hermana muy apreciada. Me dijo, amado hermano Frank, yo ayer cumplí 97 años. Pienso en todos esos años en los cuales yo con la hermana Freudhöfer he viajado a Krefeld. Pero ahora en mi soledad, por diario, escucho las predicaciones que son grande bendición para mí. 97 años. Y a pesar de esto, aún puede manejar un aparato, un artefacto. Y así, por todo el mundo se juntan personas y se cumple que donde se juntan, se encuentran juntos 2 o 3 en mi nombre. Me encuentro entre medio de ellos. Pero nosotros pensamos que Dios concederá gracia para tener reuniones o en Krefeld o en Zúrich o donde quiera que sea. Y ahora una palabra de amonestación. Amadas hermanas y hermanos, yo no debo y puedo no debo participar en alguna discusión alguna acerca de la vacunación o de algunas cosas actuales. No lo puedo hacer, no lo debo. Es decisión de cada uno personalmente. Aún hoy he visto y escudriñado en mayo de 1965, el hermano Branham dijo, haré mi viaje a Sudáfrica, pero antes debo ser vacunado. Y el hermano Frank puede presentar aquí un documento de vacunación a partir de 1964. Habiendo hecho el primer viaje a la India, yo debía vacunarme. Y en todos esos años siempre era deber vacunarse, y con este pasaporte de vacunación
Con el pasaporte también el documento de vacunación debía presentarse uno, porque sin él no se podía entrar en los países diferentes. Así que cada uno decida por sí mismo. Que Dios os bendiga a todos abundantemente. El hermano Branham era obediente, yo también lo era, y vosotros también lo podéis ser. Así vamos otra vez a la palabra de Pedro. Volvamos a la palabra de Pedro. Amadas hermanas y hermanos, realmente en la palabra de introducción hemos escuchado de las virtudes y por favor acepten el remarco y déjenlo al lado lo que hemos hablado y ahora profundicémonos en la palabra de Dios. Hemos escuchado lo que es necesario al nuevo hombre, todas las virtudes enumeradas. El apóstol Pedro personalmente lo ha experimentado, vivido, pudiendo escribirlo. ¿A quién le faltan esas virtudes? Es ciego, con la vista corta. Y el que ha leído los versículos precedentes, juntando también otras citas bíblicas. Dios, por gracia, todo nos ha dado para poder parte de la naturaleza divina, pues solo hay donde se manifiesta y se puede manifestar la naturaleza divina. También todas las virtudes divinas de las cuales hemos leído también pueden manifestarse. Que Dios a todos nosotros nos pueda dar la gracia y misericordia, que no solo creamos las promesas por ese tiempo, de que Dios quiso enviar a alguien y también lo ha hecho, y que el mensaje precedería la segunda venida de Cristo, y también lo ha hecho. Está en mi corazón que Mateo 25, 10, con todos los que ahora escuchan, creyendo, que encuentre su cumplimiento. Esto es, los que eran preparados, estaban preparados o preparadas, entraron con él a las bodas. Yo quiero haber anunciado la palabra por comisión divina, habiéndola entregado, lo que Dios por este tiempo ha determinado. Y que todos los que de corazón lo creen experimentarán sus vivencias personales de salvación, y con todas las virtudes será manifestada la nueva vida divina, y tenemos plena parte de la naturaleza divina por las promesas divinas, y las hemos recibido, las cuales en nuestra vida de fe serán verdad. A Dios sea la alabanza y la gloria por eso. Y también todo lo demás, lo que en el momento se evoluciona en tierra y en este mundo. No entraremos más en detalles. Volvamos otra vez a 2 de Pedro, primer capítulo, leyendo desde el versículo 17. 2 de Pedro 1, de 17 a 21. Pues
cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Detengámonos en este versículo, en el cual he encontrado complacencia. Que Dios conceda su misericordia, que Él, a través de las palabras que aún leeremos, que a cada uno personalmente Él pueda seguir hablando. Y 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Algo maravilloso. Por todas partes, por doquier, habían testigos, habiendo visto, oído y convivido, pudiéndonos haber dejado el testimonio. Y creemos de todo corazón que esto ha sucedido con nuestro Redentor, que la complacencia de Dios posó en Él. Y yo creo que la complacencia de Dios también se encuentra por encima de todos los hijos e hijas de Dios, los cuales escuchan la palabra, la creen y le siguen al Señor en obediencia. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También aquí nos detenemos. ¿Cuál significado tiene la palabra profética para nosotros? Toda la orientación espiritual se encuentra en la palabra profética, que lo que concierne el tiempo, asimismo es la orientación espiritual en la palabra evangelística, en el anuncio del evangelio, del pleno evangelio. Todo Dios lo ha ordenado maravillosamente. Y Pedro pone el énfasis en la palabra profética, en cuanto nos ha sido revelada, alumbra como luz clara en un lugar oscuro. Y versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias sea nuestro Dios, que ninguna profecía de la Escritura permita interpretación propia. Esto
para mí es una palabra santa, muy santa. Toda la palabra de Dios es santa, pero el énfasis especial, ¿acaso se entiende una parábola así o de otro modo? ¿Cuántos interpretan parábolas de manera que a ellos les parezca oportuno? Acerca de esto, el Señor a través de Pedro no nos dijo nada, sino que puso el énfasis en la palabra profética, que la profecía bíblica no permite interpretación privada. Y le agradezco a Dios el Señor. Hasta hoy no he anunciado ni una interpretación, sino con santo respeto he anunciado la palabra santa y valiosa, la he recibido y aceptado, y el Señor, por el Espíritu Santo, nos la ha revelado. Vayamos al profeta Isaías, capítulo 49, leyendo el versículo 8. Isaías 49, 8. Así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, en alemán dice guardé, y te he hecho pacto al pueblo para restaurar la tierra y para heredar las heredades asoladas. En especial, me preocupa se trata de que el Señor guarda su palabra, o sea, tratándose de Israel como nación o refiriéndose a nosotros como iglesia. Maravillosamente saber que todo se realiza de la manera como Dios lo ha dicho en su palabra. Y leemos también de Hebreos capítulo 11. Aquí leemos del versículo 5. Hebreos 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gracias sea a nuestro Dios. También aquí tenemos un testimonio. Enoc, el séptimo después de Adán, tuvo la complacencia de Dios, caminando con Dios, siendo traspuesto sin haber vivido la muerte, siendo sepultado. Como ejemplo que ahora, al final del séptimo periodo de la iglesia. Todos sabemos en Apocalipsis 2 y 3 está escrito de las 7 iglesias, de los mensajes dirigidos a los ángeles de aquel entonces. Y luego la última profecía, la promesa: el que venza, tal como yo he vencido,
conmigo se sentará en mi trono, tal como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. La palabra, la complacencia santa de Dios se encontraba en el Hijo de Dios, en nuestro Redentor. Y hermanas y hermanos, aceptadlo en fe. Dios no nos ve, no nos considera ya como pecadores, no como los que antes éramos, sino que Dios nos considera y nos mira a través de Jesucristo nuestro Señor, en el cual se realizó la redención, la reconciliación, el perdón, en el cual el antiguo hombre ha muerto y el nuevo hombre emergió. Pues solo en el nuevo hombre la complacencia de Dios puede posar y estar. Leámoslo otra vez de la complacencia de Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No lo sé, pero Dios conceda la misericordia para el escudrimiento propio. Y por favor, en fe, no en falta de fe o en dudas, pero para nuestra examinación propia debemos leer 1 Corintios 10, 5. 1 Corintios 10, versículo 5 y 11. Pero en los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para amonestación nuestra, escrita a aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estoy convencido de lo que todos los que le creen, le han dado creencia al mensaje de Dios, sabiendo que realmente nos encontramos al final del tiempo del final. Y para nuestra examinación propia, y lo repito, por favor, en honestidad y honradamente, pero en fe, pues por eso aquí está escrito, aquí ha sido escrito, en los más de ellos Dios no se agradó. Hemos leído de la complacencia. Enoc había encontrado la complacencia de Dios. La complacencia de Dios se encontraba en el Hijo de Dios, en nuestro Redentor. Todas estas citas bíblicas nos han sido dadas.
Sí, ahora aquí se habla del pueblo de Israel que había escuchado el mensaje de la hora y ha experimentado, vivido la salida. Cuando todo esto sucedió, lo sobrenatural, la nube, el fuego, la columna de fuego, todo personalmente lo habían experimentado, visto, vivido. Y a pesar de eso está escrito, en los más de ellos, Dios no se agradó, no encontró su agrado. Hermanas y hermanos, lo digo en fe y acaso también por eso, porque he visto la multitud innumerable. Hoy no quiero entrar en hablando acerca de las vivencias maravillosas, sobrenaturales, pero las vivencias que Dios me ha dado a mí, también en relación con el llamado a salir y la reunión de los santos para escuchar su palabra, cada vez eran o el 19 de septiembre 1976, hermanas y hermanos, estuve ahí en la visión, sentado ahí en la primera fila, mirando la carpa tremendamente grande, que no era redondo, sino más o menos ovalmente, y las sillas se encontraban vacías, y en el próximo instante una aglomeración y una multitud tan tremenda, de una vez, con todo poder se llenaban todas las sillas y hasta fuera de la carpa, pudiendo ya no ver la multitud más allá, tanta que era. Creo que la amonestación dirigida por Pablo aquí a la iglesia de los Corintios, él había escrito varias cartas a esta iglesia. Nos lo tomamos al corazón, diciendo en fe: amado Señor, pertenezco a aquellos los que de corazón creen lo que tú has prometido, lo que tú has hecho en nuestro tiempo. Creo de todo corazón y de toda el alma. Y luego la complacencia divina y santa relacionada, unida a su promesa, la cual ha obrado la naturaleza divina en nosotros, y todas las virtudes por misericordia las lleva a la luz, hace que la complacencia de Dios realmente posa encima de nosotros. Dígame, ¿qué es lo que aún podemos agregar? Nuestro Señor ha hecho toda la redención hasta la perfección. Ya Juan en la isla de Patmos ha visto la gran multitud de los redimidos, purificados en la sangre del Cordero. Hermanas y hermanos, en fe, recibidlo y aceptadlo. Tan cierto vosotros creéis el mensaje del tiempo final y aceptando el servicio del hermano Branham como prometido, anunciado por Dios y hecho de acuerdo a la comisión de Dios. Y después de su partida, que el mensaje divino, por comisión y en la voluntad de Dios, se ha llevado por todo el mundo. Pudiendo creer esto, tan cierto vosotros
debéis contaros a los elegidos que alcanzarán la meta. Doncellas prudentes que no solo llevan aceite en sus lámparas, sino también en las vasijas, en las reservas. Y os digo, creo que todos los que así de corazón han aceptado y recibido, creo que estarán con esto. Los que tendrán la complacencia de Dios cuando el Señor venga para traernos al hogar. Que el Dios fiel bendiga a todos, realmente bendiga abundantemente. Y por favor, leed las citas bíblicas, tomádoslas al corazón y por favor, confiadle al Señor en cada situación. Así está escrito. Decidle gracias a Dios en cada situación. Y si fuera por pruebas de manera más pesada, decidle a Dios gracias. Como Job podéis clamar en cada situación, en cada prueba, podéis clamar, yo sé que mi Redentor vive. Y tan cierto la complacencia de Dios está en mi amado Redentor. Tan cierto también está y posa la complacencia de Dios en todos aquellos los que Él ha llamado a salir amándolos, dándoles misericordia, reconciliándose con ellos, habiéndolos reunido consigo mismo. A nuestro Dios sea la honra en el nombre santo de Dios, de Jesús. Aleluya. Pongámonos de pie para la oración. Dios Todopoderoso, de corazón te agradezco. Conceda gracia para que todos lo comprendan bien, correctamente. Amado Señor, tú ves que yo ahora tengo la edad y estoy débil, mi conciencia mi memoria ya no es así tal como antes lo era, pero tu palabra siempre queda tal como siempre era, vivo y eficaz y será verdad. Pretendo que todos los verdaderos redimidos, que sean libres completamente, de acuerdo a espíritu, alma y cuerpo, que dediquen, consagren sus vidas a ti y que la complacencia de Dios reste y quede en ellos. Hermanas y hermanos, aceptadlo en fe. El Señor, todo lo era condenable, todo lo ha quitado de parte de nosotros y ha puesto su complacencia en nosotros. A Él, nuestro Redentor, sea la honra, sea la gratitud, la alabanza, la adoración. Que la bendición del Dios omnipotente y todopoderoso que esté en todos los hermanos sirvientes por todo el mundo, en todos los que aquí y por allá, en lo más mínimo se juntan, se reúnan. Amado Señor, perfecciona tu obra y ven. Sí, creemos que lo viviremos, presenciaremos. Otra vez, Dios fiel y eterno, a ti sea traída la gracia, la gratitud por tu palabra santa y valiosa, por la plena redención, por poder pertenecer a tu multitud y tu complacencia
permanezca en tu multitud, redimida por tu sangre y bautizado por tu Espíritu, en tu nombre santo. Amén. Спаситель.